Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Hoy me gustaría poneros al día de lo que ha sido mi vida motera hasta la fecha. Que conste que a mí hacer este vídeo me cuesta un poquito porque la verdad es que no me gusta mucho explicar cosas que parezcan presuntuosas, ¿no? Simplemente es porque si sigo con este canal y voy haciendo vídeos y voy hablando y voy dando mi opinión sobre diferentes motos, pues me gustaría que la gente entendiera que tengo una opinión y que tengo una opinión formada y que puedo hablar de ella a mi manera y dar mi opinión. Evidentemente no soy un experto, simplemente soy un motero que lleva muchos años llevando moto y dicen que las cosas se aprenden con la experiencia, ¿no? Y el hecho de llevar moto es como un piloto de avión, es decir, son horas de vuelo. Mucha carretera, muchos problemas en la carretera, averías, cosas que uno tiene que ir aprendiendo a base de los años. Por supuesto está el tema de las caídas, que, bueno, los que nos hemos caído, pues sabemos lo que es irse contra el asfalto y sabemos que una caída a baja velocidad duele, ¿no? Y también sabemos que la reparación de la moto muchas veces es demasiado cara y hasta incluso pues hay gente que se cae, no se hace nada, pero luego reparar la moto le cuesta tanto dinero que tiene que mandar la moto al desguace. Y es precisamente este tema, el de las caídas, que me gustaría hablar y hacer la reflexión, sobre todo para la gente joven que se compra una moto deportiva y empieza a hacer sus curvas y empieza a querer tocar rodilla y hacer estas cosas que están muy bien en un circuito bien equipado y haciendo un curso previamente. Pero claro, irse por la carretera a hacer estas cosas ni es correcto, ni es ético, ni es interesante hacerlo. Yo creo que el objetivo de todo motero es disfrutar de la moto y evidentemente sin ir nunca al suelo. Claro que no quiero decir que cada vez que te vas al suelo sea culpa tuya, es decir, pueden hacer caer un coche, una moto, otra moto, incluso una bicicleta, o simplemente pues porque tienes la mala suerte de que pillas una curva y está helado y tú no has visto que estaba helado y te vas al suelo, ¿no? Eso puede pasar y bueno, es uno de los riesgos de ir en moto. Igual que pues el que hace alpinismo pues tiene un riesgo, igual que el que se tira con paracaídas tiene un riesgo, igual pues que el que hace maratones pues se puede hacer un esguince en el pie. En mi caso empecé con las motos, bueno, en este caso con los ciclomotores cuando tenía 13 años. Yo vivía en una urbanización y tenía un primo que era mayor que yo. En esa época él tenía 17 años y tenía un Vespino muy viejo y lo trajo pues para dejarlo en casa, pues para cuando viniera a casa irse a dar vueltas por allí y tal, ¿no? Entonces él vivía en Barcelona y nosotros vivíamos en un pueblo más alejado y él pues venía de vez en cuando y tenía el Vespino allí que no se utilizaba. Entonces nos dio permiso a mi hermano y a mí para coger la moto cuando quisiéramos y nosotros pues cogíamos la moto y en aquella época pues
aunque no tuvieras ni licencia, ni carnet, ni nada, pues podías ir por moverte por allí, por la montaña y por la urbanización y no pasaba nada, ¿no? Claro, eso ya me metió el gusanillo en el cuerpo y evidentemente cuando tuve la edad de 14 años, que es cuando uno se puede sacar la licencia, en aquella época, pues mi padre me regaló una Derby Variant y bueno, tuve la primera Derby Variant y pues nada, con que vivíamos a las afueras en una urbanización, pues empecé a utilizar la moto pues para ir a ver a los amigos, para bajar al pueblo, para ir a los pueblos cercanos a cenar y a la discoteca y a estas cosas, ¿no? Bueno, discoteca en aquella época con 14 años tampoco, o sea, íbamos al cine, íbamos a estos sitios, ¿no? Además, en aquella época no es como ahora, en aquella época casi toda la juventud de mi edad tenía un Vespino, o una Derby Variant, o una Puc Condor, o una Rieju, todos motos así, ¿no? Y quedábamos pues varios amigos y nos íbamos por carreteras y íbamos a hacer el cabra por allí y tal. Evidentemente, las primeras caídas pues fueron con la Derby Variant. Allí es donde, aunque caigas a baja velocidad, es donde te das cuenta de que te haces daño, ¿no? Y eso es lo que te enseña, porque te das cuenta de que una caída con pantalón corto en verano, aunque sea a baja velocidad, pues el asfalto quema, ¿no? Y le coges miedo. Y yo creo que el hecho de que yo haya seguido con la moto y no haya tenido caídas importantes, creo que han sido de empezar con estas caídas en motos de baja cilindrada, corriendo poco y bueno, haciendo el cabra porque lo hacíamos y además de verdad. Luego, a los 16, me saqué el carnet de moto y mi padre, entre mi padre y yo que trabajaba los veranos, nos compramos, bueno, me compré una NSR 75, que en esa época pues era el no va más, ¿no? Para la juventud, vaya. Era una moto con la que disfruté mucho. Además, al cabo de poco tiempo ya empecé a salir con mi mujer y empezamos a hacer nuestros primeros viajes. Con esta moto, recuerdo que era una 75, pues hice pues 3 viajes de Barcelona a Andorra, varios viajes a Tarragona, viajé mucho con ella. Con esta moto ya solo tuve un par de caídas. Una fue precisamente en un viaje de estos a Andorra, donde salimos muy temprano por la mañana y nada más a salir en una curva había hielo y nos fuimos al suelo mi mujer y yo. Bueno, no pasó nada, no nos hicimos daño, incluso seguimos el viaje para Andorra, pero claro, cuando una moto, en este caso la Honda, es tan cara y además sabes que te ha costado mucho conseguirla porque valía dinero en esa época, y ves que rompes el carenado, luego lo reparamos y todo, ¿no? Pero que ya te das cuenta de que no solo es el hecho de que te puedas hacer mucho daño, sino que además la moto pues sufre y eso se tiene que arreglar. Entonces empiezas a pensar de otra manera, ¿no? Y empiezas a ser un poquito más prudente. Y yo creo que ha sido lo que a mí me ha hecho disfrutar de la moto, el hecho de ser muy prudente, porque de verdad que desde entonces, estoy hablando de cuando tenía 17 años que me pasó esto, no me he caído más.
y pensar que yo he ido con grupos de moteros, que me he animado en las curvas. Me he puesto aquello con la adrenalina a 200, pero siempre guardándome un mínimo de seguridad. Es decir, cuando yo he visto que la cosa se estaba desmadrando, he tenido la suficiente cabeza para soltar el puño y decir, tira, tira. Y creo que esto mucha gente no lo tiene metido en la cabeza. Y yo me doy cuenta porque, como sabéis, voy a desayunar a muchos días en carreteras restaurantes de carretera de montaña, donde hay muchos moteros y muchos ciclistas. Y con que voy solo, pues estoy comiendo, disfrutando de la comida, ahí con mis pensamientos o a lo mejor pues mirando el teléfono y sin querer muchas veces pues escuchas conversaciones, ¿no? Y me pone los pelos de punta porque las conversaciones de las peñas moteras siempre son las mismas, es decir, sí, porque es muy fácil tocar rodilla, si te caes lo que tienes que hacer es levantarte, o sea, levantar las manos y esperar a golpear con lo que sea para parar el golpe y bueno, todo se centra en qué tienes que hacer si te caes, ¿no? Cuando yo creo que lo que se tiene que hacer es no caerse. Es decir, cuando tú vas por una carretera con la intención de arriesgar al máximo y tener previsto que te vas a caer, lo veo un mal negocio. Yo, por ejemplo, soy partidario de entre un grupo de amigos alquilar un circuito e irse a pegarse unas tandas. Eso está bien, ¿no? Porque, bueno, si tú vas bien equipado y vas por un circuito y arriesgas más de la cuenta y te vas al suelo, pues no hay peligro ni para ti ni para el resto de personas que hay en la vía. Pero claro, hacer esto en las carreteras, pues no me parece correcto. Ni correcto, ni seguro, ni inteligente, ni nada de nada. Cuando voy a desayunar, me encuentro pues muchas peñas de moteros que van por las curvas a toda leche y eso pues pone en peligro, a los primeros que pone en peligro son a los ciclistas. Y la prueba está que los ciclistas, cuando vamos una moto detrás, están todo el rato girando la cabeza porque están acojonados. Y lo veo lógico. Y algún ciclista pues se enfada conmigo porque voy detrás de él mucho rato, pero es que yo hasta que veo que no puedo adelantarlo con seguridad, no lo adelanto. Y el hombre pues se mosquea conmigo porque, claro, cada vez que él va con su silencio de su bicicleta por la carretera y va oyendo una moto detrás y el tío va girando la cabeza y a ver, yo los veo nerviosos y se ponen nerviosos precisamente por este tipo de gente que van con la moto cagando hostias y pasándose de un carril al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos pone en peligro a todos y nos da mala fama a los moteros. Y me gustaría que esto no fuera tomado como una crítica a las motos deportivas. A mí me gustan mucho las motos deportivas. Me gustan las naked, me gustan las superdeportivas y bueno, es verdad que se pueden disfrutar mucho en las curvas con una moto, pero siempre con seguridad y sin poner en peligro a nadie. Pues nada, otro día, en otro vídeo, ya os contaré después de la NSR lo que tuve hasta el día de hoy. No he comentado que hoy día tengo casi 54 años. Estamos hablando que cogí la primera moto a los 13. Por lo tanto, creo que puedo tener una opinión bien formada. Os agradezco mucho vuestra atención
y gracias por estar aquí otra vez, y si habéis llegado hasta el final del vídeo, pues muy agradecido. Adiós.